Bien, el día de hoy les vamos a graficar una función seccionada, una función por partes, ¿sí? Podemos ver la pizarra, tenemos acá, dice trace la gráfica de f de x, tenemos seccionada en tres partes, 2x menos 1 si x es menor o igual a menos 2, menos x cuadrado más 1 si x en módulo es menor que 2, 4 si x mayor o igual a 3. Y una vez que hemos graficado esa función, vamos a responder las siguientes cosas. Vamos a hallar el dominio, el recorrido, cuando x es 2015, cuánto valdría y, si y vale menos 8, cuánto valdría x. Vamos a determinar para qué valores de x la función es negativa. Vamos a decir si es par o impar o no es ninguna. Y también vamos a escribir los intervalos de monotonía. Bien, para graficar vamos a proceder a resolver y a graficar primeramente el plano cartesiano. Elaboramos un plano. Ahí lo tenemos. Tenemos el origen. X, Y, definimos los ejes. Y vamos a tomar la primera regla de correspondencia de esta función, que sería y igual, vamos a nombrarles a todas, ¿no? La primera sería y igual 2x menos 1 para valores menores o iguales a menos 2. Para graficar esto vamos a hacer una tabla de valores. Siempre debemos fijarnos en este dominio, esto es lo importante, ¿no? Este es el dominio donde deben tomarse los valores la x. Entonces empezamos tomándole el valor extremo, que sería menos 2. Los valores menores a menos 2, vamos a tener menos 3. Como se trata de una ecuación, una función lineal, bastarán con 2 puntos para graficarlo. Entonces cuando vale menos 2, nos va a quedar 2 por menos 2, menos 1, menos 4, menos 1, nos va a dar menos 5. Y cuando valga menos 3, nos va a dar 2 por menos 3, menos 1, sería menos 7. ¿Sí? Entonces tenemos el punto menos 2 en x, menos 2, y menos 5 en y. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos el punto aquí. Hemos ubicado el punto. Como vemos que tiene una relación de orden donde incluye el menos 2, menor o igual a menos 2, entonces este punto lo pintamos. ¿Sí? Va cerrado. En menos 3, esto es menos 2 con menos 5, en menos 3 vale menos 7, menos 6, menos 7 acá. ¿Sí? Y ahí ya tendríamos la primera parte de la gráfica, que va a ser esta. Puedo dejarla con regla o si no, mano alzada. Tenemos aquí, vamos a poner la regla de correspondencia, 2x menos 1, para recordar luego de quién se trata. ¿Sí? Hemos dibujado ya nuestra primera regla de correspondencia de esta función que está dividida, seccionada en tres partes. Vamos a dibujar la segunda. La segunda tenemos que y es igual, esta es la f de x, y es igual a esto de aquí, menos x cuadrado más 1, con un módulo de x menor que 2. Aquí debemos recordar que el módulo de x menor que 2 significa que la x está entre menos 2 y 2, por un teorema de los números reales. ¿Sí? Entonces vamos así mismo a darle unos cuantos valores, una tabla de valores x y para poder dibujarla. Siempre tomaremos los extremos. Como se trata de una función cuadrática, ¿sí?
debemos analizar que la concavidad de esta va a ser hacia abajo por tener el coeficiente principal menos, y vamos a encontrar estos valores. Menos 2, podemos darle 0, podemos darle en 2. ¿Sí? Así los extremos no están incluidos, debemos incluir los extremos en los cálculos. Entonces nos quedaría menos 2 elevado al cuadrado más 1. Esto nos va a dar menos 4 más 1 nos da menos 3. En 0 sería menos 0 al cuadrado más 1 nos va a dar 1. Y en 2 nos va a dar menos 2 elevado al cuadrado más 1, menos 4 más 1 nos va a dar menos 3. Bien. Dibujamos estos puntos, vamos a tener menos 2 con menos 3. Entonces tengo menos 2 en X, menos 3 en Y, aquí. Y tengo este otro punto. ¿Sí? Menos 2 con menos 3. Ya. Ahora observen. Aquí la relación de orden no está incluyendo al menos 2. Para que esté incluido tendría que ser menor o igual. Pero como no está incluido, quiere decir que el menos 2 está excluido. Por lo tanto, este punto no es un punto de la gráfica. Y vamos a dibujarlo con un circulito abierto o sin pintar. ¿De acuerdo? Ahora en 0 nos da 1. En 0 nos da 1. Vamos a dibujar con... Cuando X vale 0, vale 1. Y en 2 vale menos 3. Tenemos 1 y 2, menos 3, estamos aquí. También el valor extremo en 2 está excluido. Tenemos allí. De aquí procederemos a hacer un bosquejo de la gráfica. Si queremos un poco más de precisión, podríamos hallar los ceros, pero vamos a dibujarla aproximadamente nada más. Digamos así. Como decía, si usted no sabe cómo dibujarla, más abierta, más ancha, tendríamos que hallar los ceros, ¿no? Podríamos hallar los ceros de esta. Y tendríamos menos x cuadrado más 1 igual a 0. Nos quedaría menos x cuadrado igual a menos 1. ¿Sí? X cuadrado igual a 1. Tomando raíz cuadrada a ambos lados. Nos queda así. Entonces nos queda módulo de x igual a 1. De esto nos da los dos valores que son x igual a 1 y x igual a menos 1. Entonces tendríamos el punto 1,0 y el punto menos 1,0, que efectivamente fue por donde la hice pasar a la gráfica. Están los ceros, que es menos 1 y 1. Que después igual nos van a servir para contestar esta pregunta de acá. ¿Sí? Será necesario calcularlos. Muy bien, hemos dibujado ya la primera y la segunda. Nos tocaría dibujar la tercera. Esta está más sencilla. Dice la número 3, vamos a escribirla aquí. Y igual a 4 si x es mayor o igual a 3. Entonces vemos que esta es una función constante para valores mayores o iguales a 3. Tomamos el 3, vale 4, en 4 será 4 y así sucesivamente, ¿no? Entonces tengo el valor 3 y vale 4. 1, 2, 3, 4. Y dibujamos este punto. Nuevamente, para ver si es que pintamos o no pintamos el punto, observamos la relación de orden que hay aquí. Incluye el 3, si dice x mayor o igual a 3. Entonces se pinta el punto porque va incluido el punto extremo, el límite. Y cuando vale 4,
también vale 4, entonces al unir estos dos puntos tenemos esa recta, y igual 4 constante. La regla de esta era y igual menos x cuadrado más 1, y tenemos la regla de las 3. Muy bien. Hemos terminado de construir y de graficar nuestra función f de x. Ahora procederemos a contestar estos literales que nos proponen aquí. Dice el dominio f. ¿Quién es el dominio f? El dominio, recuerden que lo observamos en el eje de las x, ¿no? Como esto crece indefinidamente para acá, su valor proyectado acá no va a tener límite, por lo tanto por el lado izquierdo va a ser menos infinito. Como el menos infinito no es un número, siempre irá intervalo abierto, ¿no? Avanzamos, llegamos hasta aquí, acá hay un salto, menos 2, pero el menos 2 este lo incluye, entonces continúa sin haber un salto, acá llega hasta 2, entre 2 y 3 no hay nada, entonces llegaríamos hasta 2, y el 2 está abierto, por lo tanto va abierto acá, el paréntesis. Esto sería unido a, entre 2 y 3 en esta franja vemos que no hay gráfica, ¿sí? Entonces el siguiente punto a tomar es a partir de 3. El 3 está pintado, entonces va al corchete. Y por el lado derecho tampoco tiene límite, así es que el valor de ese intervalo será más infinito. ¿Sí? Y ahí hemos escrito ya nuestro dominio. Bien, ahora vamos a escribir el recorrido o rango, ¿no? Significa lo mismo. Esto lo observamos en el eje de las Y's. Entonces, en el eje Y podemos observar que, como esta recta, esta semirrecta, es infinita, el valor que se proyecta acá por abajo tampoco tiene límite. Entonces empezamos por menos infinito. Menos infinito, vamos subiendo y llegamos hasta el menos 5. El menos 5 está el puntito cerrado, entonces va al corchete. Entre menos 5 y menos 3 vemos que en esta franja no hay gráfica, ¿sí? Entonces el siguiente punto a tomar sería la y a partir de menos 3. El menos 3 está abierto, así es que va a un paréntesis. Menos 3 hasta, vamos subiendo, subiendo, hasta llegar al punto 1, la y igual a 1. En 1 está el puntito cerrado, así es que va a corchete. Entre 1 y 4 no hay gráfica, si podemos observar en esta franja no hay gráfica. Y aquí llegamos al punto 4. El 4 se mantiene constante, así es que es un punto que queda solo, en un conjunto unitario, y se lo escribe entre llaves. Y está determinado el recorrido o rango de nuestra función f. ¿Sí? Literal C dice si x es igual a 2015, ¿cuánto vale y? Podemos observar que cuando vale 4, tenemos 4 con 4. Cuando valga 5, 5 con 4. Cuando valga 6, valdrá 4. Cuando valga 10, valdrá 4. Cuando valga 20, valdrá 4. Cuando valga 2015, va a ser igual a 4. Entonces, podemos decir que f de 2015 es igual a 4. La y permanecerá siempre constante. Si llego acá al 2015, el valor va a seguir siendo 4. En el literal D dice si y vale menos 8. Ubiquémonos en menos 8, en la y. Menos 6, menos 7, menos 8. Aquí estamos. Si y vale menos 8, ¿cuánto vale x? Entonces, para ver esto, trazamos una línea paralela que pase por menos 8, paralela al eje x, y vemos el punto de intersección. Este punto de intersección lo proyectamos hacia arriba, hacia x, y vemos que va a salir un valor entre menos 3 y menos 4.
Pero, ¿cómo averiguamos este valor? Entonces, para eso nos sirve la regla de correspondencia que tenemos aquí, ¿sí? Por eso es importante escribirla. Entonces diremos, cuando esta regla de correspondencia, es decir, 2x menos 1, sea igual a menos 8, ¿cuánto vale la x? ¿Sí? La regla de correspondencia donde cruzó esta línea que hemos trazado a partir de menos 8. Resolvemos esta ecuación lineal y nos quedaría menos 8 más 1, 2x igual menos 7, x igual menos 7 medios, y efectivamente nos queda menos 3.5. ¿Sí? Pues aproximadamente estaba proyectado, el valor que obtenemos es este de aquí justamente, que es 7 medios, negativo, menos 3.5. Ese ha sido el valor. Entonces hemos determinado que la x vale menos 7 medios. ¿Sí? Y si hemos respondido esa pregunta, vamos con el literal E. Determine los valores de x para los cuales la función f de x es menor que 0. Bien, ¿qué podemos entender sobre esto de f de x menor que 0? Recuerde que la f de x es la y. La y menor que 0 significa ¿qué cosa? Significa los valores que están debajo del eje x. ¿Por qué? ¿Dónde la y es igual a 0? Aquí, en el eje x. Esta es la y igual a 0. Menor a 0, los valores menos 1, menos 2, menos 3, todos los valores están debajo del eje x. Por lo tanto, ¿qué valores son menores que 0? Voy a indicar, aquí que está de rojo, voy a pintar esta parte está debajo del eje x. ¿Sí? Y esta parte también está debajo del eje x. ¿Ya? Entonces, ¿dónde comienza? Y esta otra parte de azul también está debajo del eje x. Entonces comenzaríamos indicando este tramo. Este tramo le corresponde el extremo izquierdo a menos infinito. Entonces vamos a escribir x que pertenece a menos infinito. Comienza por aquí, llega hasta aquí, aquí continúa y llega hasta menos 1. Entonces hasta menos 1. Esto es unión. Este tramo entre menos 1 y 1 está sobre el eje x. Entonces ahí sería mayor que 0. Entonces eso no va, porque solo nos dice los menores que 0. Y el otro tramo sería entre 1 y 2, que estaría aquí, para esta parte. Entre 1, 2. Ambos van abiertos porque no dice menor o igual a 0. En 1 es igual a 0. ¿Sí? Y en 2 también está abierto, por lo tanto, ambos extremos son excluidos. Muy bien, ahí está determinado cuando la función es menor que 0. Dice, diga si f es par o impar o ninguna. Bien. Para que f sea par, tiene que ser par en todo su dominio. La única parte que es par es esta parte de esta gráfica. Pero esto no es par, porque tendría que reflejarse de este lado también, ¿no? Y esta parte tampoco es par, porque tendría que reflejarse de este otro lado, así. Entonces, concluimos que f no es par. ¿Y el por qué? Porque no es simétrica respecto del eje y. Para que sea impar, en cambio, tendría que haber una simetría central respecto del origen. ¿Sí? Vamos a tomar un punto. Por ejemplo, este punto. Con simetría central respecto al origen debería estar acá abajo. Ya no sería función. Tomando este punto, simetría central, debería este punto estar acá. No hay simetría central. Entonces tampoco es impar. ¿Por qué? No es simétrica una simetría central respecto
al origen 0, 0. Listo. No nos piden demostrar, así es que no usamos, pero si queremos demostrarlo o nos piden demostrar, tendríamos que la paridad, tomando la definición de que f es par, para la primera regla de correspondencia, el 2x menos 1 debería ser igual a 2 por menos x menos 1. Vemos que no es así, ¿sí? Menos 2x menos 1. Este 2x no es igual a menos 2x, entonces no es par. Y así con las demás, ¿no? La otra regla de correspondencia es menos x cuadrado más 1. Aquí es la única parte que sería par, que nos quedaría menos x cuadrado más 1. Entonces esto nos da menos x cuadrado más 1 igual a menos x cuadrado más 1. Esto sí es igual, entonces esta parte sería par, pero es una parte parcial. Entonces, si aquí es par, pero aquí no es par, en global toda la función no es par, porque tiene que ser par para todo su dominio. Bien, y obviamente la constante 4 sería igual a 4. Eso ya no necesitamos analizarlo porque ya la conclusión es que no es par. Bien. Lo mismo podríamos hacer con la imparidad, ¿no? Si f es impar, esto sería una pregunta, también sería una interrogante. Entonces, ¿cuándo es impar? Cuando f de x es igual a f de menos x, pero cambiado de signo. Entonces aquí nos quedaría 2x menos 1 igual a menos 2 menos x menos 1. Entonces nos da 2x menos 1 igual a menos 2x menos 1. 2x menos 1 igual a 2 menos por menos da más. Entonces vemos que no es igual, entonces podemos concluir que f no es impar. Basta que no sea impar en una parte de su dominio, ya toda la función no es impar. Entonces, hemos dicho que esta no es ni par ni impar, entonces, y también lo hemos demostrado allá analíticamente. Ahora nos piden los intervalos de monotonía. La pregunta sería, ¿esta función como está es monótona? La respuesta es no es monótona. Porque para ser monótona, por definición, o bien es solo creciente o bien es solo decreciente. En este caso, por aquí crece, por acá decrece y por acá es constante. Por eso no es monótona. Y ahora vamos a poner el por qué. ¿Por qué? ¿Dónde crece? ¿Dónde decrece? ¿Y dónde es constante? Vemos que es creciente desde menos infinito hasta 0. Entonces, por x que pertenece de menos infinito hasta 0. ¿Dónde es decreciente? Desde 0 hasta 2. Podemos incluir el 0, no hay problema. ¿Y dónde es constante? De 3 a más infinito.